En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, vamos a hablar sobre la lucha contra el demonio, este personaje que tantas veces aparece en la Escritura y en la vida de Cristo y en la vida de los santos. Este personaje real que tiene sus vericuetos, es decir, tiene su astucia. El demonio es un ángel y por tanto, en cuanto a su naturaleza, su inteligencia es más perfecta que la humana, que la nuestra, y por tanto es más sutil, más difícil. Y por eso necesitamos de estas cautelas de San Juan de la Cruz, la cautela cuarta, quinta y sexta. Fíjense como para el demonio específicamente nos advierte tres precauciones, tres cautelas, ¿no? Dice así, hace una pequeña introducción San Juan de la Cruz. Dice, de tres cautelas debe usar el que aspira a la perfección para librarse del demonio, su segundo enemigo. El que aspira a la perfección. Porque, podemos vivir una vida más o menos, cristianamente hablando, no una vida de santidad, de perfección, de unión con Dios, pero una vida así más o menos suficientemente buena como para pasar de esta vida al purgatorio, pero no es lo que Dios quiere. Entonces San Juan de la Cruz dice, no, Dios no quiere esta vida más o menos mediocre. Quiere la perfección, Dios quiere nuestra perfección. Y San Juan de la Cruz, que fue un gran santo realmente, tuvo esta gracia de Dios de saber explicar muchas cosas de la perfección que otros santos, muchísimos santos habrá habido más perfectos que San Juan de la Cruz, más santos, pero San Juan de la Cruz tuvo ese don de Dios, de explicarnos. Para lo cual se ha de advertir que entre las muchas cautelas, las muchas astucias que el demonio usa para engañar a los espirituales, no digo que nosotros seamos espirituales, quiere decir aquellos que buscamos más o menos sinceramente o que buscamos realmente la vida espiritual, la unión con Dios, la santidad, la perfección. Quiere decir que si nosotros no pensamos que es suficiente ser más o menos, no cometer pecados mortales, pero algunos pecaditos veniales nos permitimos, no es para nosotros este consejo. Pero si nosotros pensamos y deseamos ser fieles a Cristo en todo, no solamente no cometer pecados mortales, no cometer pecados veniales y corregir nuestras imperfecciones, que deben ser muchas, entonces sí, para nosotros es estas cautelas, este consejo. Dice, ¿cuál es el modo más habitual? El modo más ordinario de engañar el demonio es bajo especie de bien, o bajo apariencia de bien, o mejor dicho, no es especie de bien, quiere decir que siempre la persona, toda persona, siempre actúa pensando en algún bien. Como el mentiroso o el que miente piensa sacar un beneficio de su mentira. El que roba, más evidentemente, piensa alcanzar un beneficio de su robo. El lujurioso, el glotón, el adúltero, el asesino, el suicida. Siempre el hombre actúa por un bien. El objeto propio del querer humano, de la voluntad, es un bien. Pero hay bienes, como diría, hay bienes, o todo bien puede estar
subordinado y ordenado a un bien superior, a Dios concretamente, o ordenado, subordinado y preparado para propio beneficio de la persona, sin tener en cuenta ni el bien de los demás, ni el bien común, ni el bien de Dios. Entonces dice, bajo especie, es un bien, que también podemos decir un bien aparente, o mejor, un bien incompleto, o un bien desordenado. Siempre es bajo especie de bien, y no debajo de especie de mal. Porque en primer lugar, nadie quiere un mal. Y en todo caso, cuando queremos un bien mintiendo, o copiándonos en una prueba, cuando queremos un bien, nos damos cuenta que este bien, que es aprobar un examen, sacarse un 10 en un examen, lo podemos alcanzar. Pero si nosotros deseamos la perfección cristiana, la santidad, la unión con Dios, entonces no vamos a mentir para alcanzar un bien. Por eso dice, el diablo nunca nos tienta bajo apariencia de mal, bajo especie de mal. Siempre nos hace prestar atención al bien que vamos a conseguir. Porque ya sabe él que el mal conocido apenas lo tomarán, lógicamente. Y así siempre te has de recelar de lo que parece bueno. De lo que vemos que es malo no hay ningún problema. De lo que parece bueno, de las obras buenas que queremos hacer. Principalmente cuando aquí no interviene la obediencia. Y este es el punto, o la palabra, ¿no?, que va a transcurrir todas las tres cautelas. Principalmente la cuarta que ya vamos a ver, la obediencia. La seguridad y acierto en esto es el consejo de quien lo debes tomar. Porque hay muchas cosas buenas, y sobre todo hablando de la vida espiritual, estamos hablando de esto, de la religión cristiana. Hay muchas cosas buenas, como ir a misa, comulgar, rezar el rosario, confesarse. Fíjense cómo muchas veces el demonio, por medio de falsas apariciones, o verdaderas apariciones también, ¿no?, o revelaciones, verdaderas o falsas, ¿no?, eso es otro asunto, nos motiva, por ejemplo, a ir a misa o a rezar el rosario, pero desordenadamente. Nos motiva a comulgar desordenadamente, es decir, no nos inspira ni la humildad ni la verdadera devoción. Nos inspira la acción buena, pero vaciada del espíritu, que es justamente la humildad y la verdadera devoción. Entonces nos inspira esta obra buena, rezar el rosario y la misa, confesarse incluso, pero suprimiendo o no teniendo en cuenta esto. Confesarse sin tener un arrepentimiento sincero de nuestros pecados. ¿Qué más quiere el diablo? ¿Se dan cuenta? Ven como la obra buena o la acción buena, privada del espíritu bueno o de la intención buena, es ya un engaño del demonio. Y entonces nos va a engañar para que nosotros, que queremos buscamos la santidad, vayamos todos los días a misa, no hay ningún problema. Justamente pienso que esta cuarentena o esta cosa rara que estamos sufriendo en Argentina y en el mundo, ¿no?, viene como un castigo de Dios, ¿no?, porque nosotros vamos a misa en todo el mundo, ¿no?, los católicos, y le faltamos el respeto a Cristo en la Eucaristía, en la misa. La misa en muchos lugares del mundo y en la Argentina se había convertido en una especie así de show de la televisión.
de espectáculo divertido, de entretenimiento, de un juego o de un pasarla bien, ¿no? Donde Cristo, la presencia real, verdadera, sustancial de Jesucristo, quedaba así medio negada, a veces negada, o a veces con indiferencia. Es decir, íbamos a misa por la reunión de hermanos, por estar en comunidad entre hermanos. Y de Cristo lo dejamos así un poquito medio en segunda instancia. Y eso pasa mucho. Y esa es la ganancia del diablo, que vayamos a misa y despreciemos o menospreciemos, por lo menos, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces te digo, bueno, esa apariencia de bien. Entonces, fíjense cómo el diablo tiene más interés en perturbar a los buenos que en instigar a cometer nuevos pecados mortales a los que ya están entregados al pecado, al vicio, al diablo. Perturbar a los buenos, es decir, motivar, como decíamos, no digo que seamos buenos, los que queremos, intentamos y deseamos algún día llegar a la perfección y la unión con Dios, perturbarnos, es decir, motivarnos a hacer muchas obras buenas. Fuera, sin la humildad, sin la caridad, sin la devoción. Un poco como pasaba así con la época de Cristo los fariseos, como dice la parábola del fariseo y el publicano: Señor, te doy gracias porque soy bueno, porque hago las oraciones, hago los ayunos, pongo la limosna en el templo, sigo las ceremonias, las rúbricas, la misa judía no es misa, ¿no? Todas las ceremonias de los ritos judíos, y no soy como aquel publicano, que es un ladrón, y no soy como los malos, no soy malo, soy bueno. ¿Te dan cuenta? Todas las obras buenas y piadosas que realizaba este hombre, el fariseo, todas sin valor, todas ganancia para el diablo y no ganancia para Dios. Y no tenemos que pensar que porque vivimos en un convento, porque somos sacerdotes religiosos, porque hemos hecho votos de ermitaños, votos monásticos, o algo parecido, aunque sea porque somos de la Legión de María, de la Acción Católica, del movimiento carismático, con tantas instituciones católicas, de la parroquia o de donde fuera, porque vamos a un colegio católico, universidad católica. Eso no tiene nada que ver, o mejor dicho, todo eso, que es bueno, sin el espíritu divino, es decir, la humildad y la caridad, todo eso es ganancia para el diablo. Pero incluso es tan así que Dios a muchos inspira esta vida realmente de humildad y de devoción sin las obras exteriores. Como en el caso de muchos santos, hasta tal punto que Dios permite o hace o da al fulano quizás características psicológicas de personalidad, de cultura, en algún sentido despreciables, mal carácter, como tenía San Jerónimo, que fue un gran santo y monje de la antigüedad, y tenía bastante mal carácter, se peleaba bastante incluso con los amigos, era peleador. Y se peleaba de palabra o por escrito, como viniera, ¿no? Muchas veces personajes así que han sido grandes místicos no han sido agradables.
para mostrar justamente que la santificación, que la perfección, que la religión está más en la humildad verdadera, en la devoción verdadera, en la obediencia, y no en la simpatía, en la amabilidad, en lo que nos gusta a todos nosotros. Bueno, también el diablo utiliza revelaciones, porque decimos, el refranero popular, el diablo es la mona de Dios. El diablo quiere imitar a Dios, no en la bondad, sino en las cosas, en la exterioridad. Y por eso hay muchos casos, y recuerdo algunos casos que le sucedieron a San Juan de la Cruz. Una monja, no sé si carmelita o agustina, no recuerdo, que era famosa, una monja extática, entraba en éxtasis frecuentemente, y en estos éxtasis tenía revelaciones diabólicas, ¿no? Revelaciones por las cuales esta monjita era capaz de explicar muy sabiamente pasajes de la Sagrada Escritura, pasajes muy oscuros y difíciles e intrincados, mejor que los teólogos, mejor quizás que los padres de la Iglesia. Pero era todo por una inspiración diabólica. Porque el diablo, como decíamos, es más inteligente que el ser humano, menos inteligente que Dios, lógicamente, pero más inteligente, más astuto, más penetrante. Y el diablo, que conoce la Sagrada Escritura mejor que nosotros, podía explicarla mejor que nosotros, mejor que los teólogos. Y esta monja extática explicaba así, iban los teólogos a escucharla hablar, a aprender sabiduría. Y San Juan de la Cruz fue una vez a verla y dice, no, esta monja está poseída. Pero Fray Juan, ¿pero cómo puede ser? Esta monja en éxtasis. No sé si tenía también las llagas de Cristo en las manos, no me acuerdo, ¿no? Pero puede ser. Esta monja, que también que habla, tan teológicamente que habla. No, está poseída por el diablo. ¿Y por qué? ¿Cómo se dio cuenta? Porque dice, esta monja estaba muy segura de sí misma. Muy segura. Y a cada rato decía, Dios me dijo, Dios me habló. Muy segura de que era de Dios, y no desconfiaba de sí misma, no dudaba de ninguna manera. Y él efectivamente estaba poseída por el diablo. Entonces San Juan de la Cruz le hace el exorcismo, bueno, la libera esta monjita, y descubre, por los exorcismos, que esta monja, cuando era novicia, se le había aparecido el diablo, pero bajo la apariencia del niño Jesús, o del jovencito Jesús. Y le ofreció este Jesucito falso, le ofreció a esta novicia, dice, amor, y dice, yo seré tu esposo, pero no le digas nada a la madre priora, no le digas nada a la madre maestra de novicias, es un secreto entre nosotros dos. Y así fueron creciendo, la novicia fue creciendo y el Jesucito también fue creciendo, y muchas veces en su celda de monja el diablo se le aparecía bajo la apariencia de Jesucristo, y ahí es donde le revelaba las cosas y le hablaba y no sé qué otras cosas haría, ¿no? Porque el diablo la apartó de la obediencia, ¿ve? Cuando le dice, no le digas nada a la madre maestra y no le digas nada a la madre priora. Apartándola de la obediencia, la engañó. Y también he conocido yo personalmente otro caso de un personaje, o varios casos he conocido, ¿no? Que sean, digamos, obras apostólicas, ¿no? Instituciones católicas muy importantes, muy tradicionales, por lo menos en lo exterior, pero muy fallutas en lo interior. Y este personaje dice, no, se me apareció el niño Jesús y me dijo todo lo que tenía que hacer.
y tal cual me dijo el niño Jesús, hice todo lo que él me dijo, hice esto. Una cosa muy, muy rara, y la intención de fondo era sustraerse a la obediencia. Esa es la astucia del demonio, inspirarnos cosas, obras buenas, sin la humildad, sin la caridad y sin la obediencia. Y por eso, una de las cosas también que hace insistentemente el demonio es que los afirmemos en nuestros propios juicios, que tengamos que veamos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos como la verdad más perfecta y más clara y más evidente, sin sujetarnos al juicio ajeno, es decir, por ejemplo, sin pedir consejo, o pidiendo consejo a alguien que sabemos que nos va a decir lo que queremos que nos dijeran. Eso es lo que hace el demonio, inspirar obras buenas, y que nos reafirmemos por soberbia en esa obra buena que nosotros queremos hacer, o en esa idea buena que nosotros tenemos, afirmarnos en nuestro propio juicio, sin posibilidad o sin querer, sin la intención, sin la posibilidad de ver otro juicio de otras personas y comparar a ver si sí o si no. Eso es lo que hace el demonio. Por eso esta introducción de San Juan de la Cruz siempre has de recelar, desconfiar de lo que parece bueno, mayormente cuando no interviene la obediencia. Porque inspira o fomenta el demonio el amor propio, el juicio propio, lo que llama Santa Catalina de Siena, el ciego amor propio. Afirmarse en sí mismo, en vez de afirmarse en Dios, o en el consejo del sabio, porque el sabio y el prudente, el verdadero sabio y el verdadero prudente, están puestos por Dios justamente para que podamos recurrir al consejo de ellos. Dice San Juan de la Cruz, muchos cristianos tienen algunas virtudes y obran grandes cosas, y no les aprovechará nada para la vida eterna, porque no pretendieron la honra y gloria de Dios, sino el gozo vano en la propia voluntad. Por eso entonces son estas tres cautelas de las que nos va a hablar el santo, San Juan de la Cruz, para afirmarnos en la verdadera obediencia, la verdadera, ya vamos a ver en eso, ¿no? Cómo es la verdadera obediencia, porque también hay una falsa obediencia que viene del diablo. La obediencia, la humildad, la devoción.